la clase hoy día, digamos, y hoy día vamos a hablar de lo que son las inversiones financieras o fuentes de financiamiento que tienen las empresas. Así que ese va a ser nuestro tema. Y Profesor, dígame. antes que empiece la clase, el tema de los últimos foros, ¿cabe la posibilidad de reabrirlos o no? Lo voy a reabrir, no tengo ningún problema. ¿Ya? Ok, gracias. Déjeme anotarlo para reabrir foros. Voy a abrirlos desde el principio, digamos, a ver si alguien quiere ponerse a tono al día. Ya. Bien, pues, jóvenes. Bien. Álvaro, ¿todo bien? Hola, profe. Bien, bien, gracias. Qué bueno. Me alegro, me alegro. Ana Elizabeth, ¿todo bien? Sí, profe. Ya, bien. No veo a una de sus compañeras. A ver, espérese, no tengo la lista acá. Déjeme revisar. Pero bueno, hay varios que no veo conectados. ¿Ya? Ojalá estén bien, se encuentran bien, digamos. Me imagino que todos sabían que hoy día sí teníamos clase. ¿Les llegó a su correo el aviso? Sí, a mi correo sí llegó. Ya, perfecto, porque el aviso era primero el que se les había dicho era por 2 días, digamos, solamente martes y miércoles para solucionar el tema de ese virus que nos afectó, y el tema también, que, como les comentaba, que a nivel mundial aparentemente Microsoft había tenido algunas dificultades, y la semana pasada habían hackeado Zoom, ¿ya? Que es otra plataforma similar a Teams, pero Teams es mucho más segura que Zoom, así que a mantener bien actualizados sus equipos, nomás algún antivirus por ahí que también tengan, digamos, porque en realidad nunca se sabe el tema de los virus, digamos, y cómo nos pueden afectar. Así que, bueno, afortunadamente se ha ido normalizando la situación en Santo Tomás, no hubo pérdida de archivos ni nada por el estilo, así que estamos bien en ese aspecto. Así que, y preocupados, digamos, de que nadie más esté afectado, ni los profesores que hayan tenido algún virus, y aparentemente no fue así. Ni los alumnos hemos sabido que hayan tenido alguna dificultad de virus. Así que, por esa parte, más tranquilo, ¿ya? Pero igual es un tema complejo el de los virus, ¿ya? Que basta con que los seres humanos tengan virus, digamos, para que los equipos también entren con algún virus. Ojalá no les dé ningún COVID tampoco a los equipos, porque ahí sí que estaríamos complicados a nivel mundial, digamos. Lo que sí en mi televisión, el YouTube se colocó una opción de chino. Ahora voy a cambiar algún tipo de video, cosas por el estilo en YouTube, y hay un chino o una china que me interpreta, digamos, los títulos en chino. ¿Ya? Sofía, ¿qué tal? ¿A usted le estaba esperando? ¿Cómo está? Bien, profesor, presente. Qué bueno, qué bueno. Profe, Dígame. Francisco Pérez dice que está en la oficina, así que no se va a poder, o sea, va a tratar de conectarse, va a tratar de llegar para conectarse. Ya, perfecto. Ya. Déjeme pasar lista de inmediato para efectos de... Y después me recuerda, por favor, de nuevo a actualizar la lista. Ya. Y ahí estamos. Ya. ¿Qué más? Bueno, me alegro, no hay nadie que tenga alguna dificultad, ¿verdad? Comenzamos entonces con la clase. Ya les voy a compartir mi equipo, señores. ¿Ya? Sofía, ¿qué tal ahí? La vi, se activó su cámara. Ahí la apagó más encima, ¿ya? Pero no hay problema. Ahora sí, les comparto. Vamos a ver un poquito lo que es... Y me confirman, por favor, que hayamos ingresado. Sí, sí se ve, profe. Sí, profe. Vamos a ver un poquito el tema de las inversiones en la empresa, digamos, porque estamos vamos a ver algunos de las NIC, de 32, 39, ¿ya? Para estos efectos, y vamos a ver un poquito la introducción, ¿ya? Hay que analizar un poco la información a revelar de acuerdo a las normas internacionales de información financiera. Cuando dice a revelar, siempre que se hable a revelar,
¿De qué estamos hablando? De notas explicativas a los estados financieros. Recuerden que las cuentas son cerradas. Ya cuando hablamos de inversiones, es una cuenta cerrada y no sabemos dónde tenemos la inversión invertida, etc. Entonces, por eso se habla de revelar información. Si eso es lo que hacen las normas internacionales de información financiera, revelar información de la contabilidad. Recuerden que la contabilidad tiene distintos planes de cuenta, cada empresa tiene su plan de cuenta, digamos, de acuerdo a sus propias necesidades de información, pero esos planes de cuenta, al ser clasificados en activos, pasivos, activos circulantes o corrientes, pasivos corrientes, que son los de corto plazo, y pasivos de largo plazo y activos de largo plazo o activos no corrientes, naturalmente que es muy fácil entrar a hacer las clasificaciones, ¿ya? Hay que entender un poco la taxonomía y uno va resumiendo las distintas cuentas, por ejemplo, del rubro de existencia, etc. Y aquí en este caso lo que vamos a ver hoy día dice relación con las inversiones, digamos, y las fuentes de financiamiento, ¿ya? Todas las empresas en algún instante de su vida pueden, entre sus expectativas, crecer buscando nuevas líneas de producción, abrir una nueva sucursal, aumentar su producción o mejorar su proceso productivo. Cuando alguien quiera interrumpirme, por favor, me avisa para efectos de... déjenme dejar habilitado la opción de chat para que me puedan hacer las consultas. Y el grupo, ¿ya? Para esos efectos. Ya. Me dicen si sigo compartiendo ahora. Ya. ¿Me ven? Ahí están. Un segundito. ¿Están viendo, no? ¿O nos perdimos? Sí, profe, se ve. Ya. Ok, sigamos entonces. Estos proyectos requieren una importante inversión de recursos con los que las empresas frecuentemente no cuentan, ¿ya? Por lo que se hace imprescindible buscar apoyo externo para cumplir sus programas de producción, de venta, etc. Entonces, las empresas, en la medida que van creciendo, requieren fuentes de financiamiento. Cuando son sociedades anónimas, emiten acciones, naturalmente las colocan en el mercado, ¿ya? Alguien compra esas acciones a cambio de la promesa de que le van a pagar dividendos al término del año, digamos, basado en las utilidades que obtiene la empresa después de haber utilizado esos recursos. Ahora, si no es una sociedad anónima, tiene que buscar otra fuente de financiamiento. Pueden ser los dueños que hagan un mayor aporte financiero o bien pueden recurrir a los bancos, naturalmente, para solicitar un préstamo bancario, y ahí naturalmente el tema son los intereses y la tasa de interés a la cual van a adquirir esos préstamos, porque si después no pueden pagar, desgraciadamente los bancos lo que entran es a rematar eventualmente las distintas bienes que tiene la empresa en estos procesos. ¿Ah? Por eso esto tiene que ser planificado, digamos, el tema de las inversiones para efectos de que puedan crecer, ¿ya? Ordenadamente y con una planificación, digamos, de qué van a utilizar los recursos y cuál es el retorno esperado de ellos. Por eso ustedes tienen asignaturas como evaluación de proyecto y cosas por el estilo, porque naturalmente que no es llegar y pedir un préstamo. Uno tiene que tener claramente definido para qué es. También existen organizaciones que tienen una situación totalmente opuesta, es decir, empresas que tienen excedentes de recursos financieros, por lo tanto, deben buscar la mejor alternativa de inversión, que es el otro caso. Un caso es que no tenemos plata y en el otro caso que nos sobra la plata. Y uno no puede tener como empresa la plata en las cuentas corrientes. La cuenta corriente no gana un peso, al contrario, me cobran una convención de mantención de dinero en el banco. Así que la verdad es que hay que buscar esas alternativas de inversión, ¿ya? Y naturalmente dependiendo de los objetivos y plazos que se tengan para utilizar esos recursos. Si le sobra bastante plata, naturalmente usted puede ampliar el plazo de la inversión y a mayor plazo seguramente obtiene una mayor rentabilidad y también evalúa el tipo de instrumento en el cual van a invertir. Bueno, ahora vamos a revisar la normativa vigente que se aplica a las distintas clases de instrumentos financieros, incluyendo por lo tanto activos y pasivos financieros, ¿ya? Porque recuerden que hay activos financieros que pueden ser acciones, que pueden ser bonos, que pueden ser fondos mutuos, etc. Y los pasivos financieros, naturalmente, que son las deudas que contrae la empresa
para efectos de poder crecer como empresa. ¿Ya? Si las empresas que crecen pidiendo préstamos y pagándolos, naturalmente que también pueden tener un excelente crecimiento a la medida que ellos sepan administrar los recursos financieros y pueden generar mayor utilidad, naturalmente, que los intereses que le cobra el banco. ¿Ya? Recuerden que una empresa tiene la libertad de aumentar o bajar los precios dependiendo de la demanda que exista de productos. ¿Verdad? Se entiende que van a colocar un precio superior de tal forma que puedan pagar los intereses que le está pagando el banco. Si el banco les pasa un préstamo un 3% anual, voy a decir no sé exactamente cuáles son las tasas que están utilizando, pero se entiende que la empresa con esa plata que va a utilizar está en condiciones naturalmente de pagar esos préstamos. La forma de presentar esta información en los requerimientos mínimos están claramente definidos entonces en cada una de las NIF, Normas Internacionales de Información Financiera, buscando con esto transparentar y uniformar los antecedentes que se incluyen en los estados financieros respecto de los instrumentos para todas las empresas. ¿Ya? Si son instrumentos tóxicos o si son instrumentos tóxicos, cuando digo tóxicos son de alto riesgo, digamos, instrumentos que eventualmente el mercado sabe que pueden tener una gran caída, que pueden tener una gran pérdida, y ese tipo de empresas uno puede pensar, no, esta empresa tarde o temprano va a caer, digamos, entonces no es conveniente invertir. ¿Ya? Eso es lo único que dicen estas normas. Entonces, los principios de esta norma, la NIC 32, complementan los relativos al reconocimiento, que significa reconocer que yo en mi estado financiero voy a reconocer una inversión, ¿ya? Y valorización de estos activos financieros y los pasivos financieros de la NIC 39 en instrumentos financieros. ¿De acuerdo? Eso es cómo se valoran las inversiones, porque tienen que quedar determinadas a un determinado, o sea, registradas en la contabilidad a un determinado valor, naturalmente. Y alguien dirá, no, es que estos van con intereses. No, van sin intereses. Bueno, eso es lo que nos va a explicar la norma, si lo registran con intereses o reconocen los intereses en el momento de pagarlos. ¿De acuerdo? Recuerden que los intereses normalmente son cuentas de resultados, ya sean intereses ganados, ¿ya? O dividendos ganados, o bien intereses pagados. ¿De acuerdo? Entonces, esos intereses se van devengando en el tiempo y naturalmente se van reconociendo a la medida que se van pagando. ¿Ya? Reconocimiento y valorización. La información a revelar sobre los mismos en la NIF 7. Instrumentos financieros, información a revelar, objetivos y alcance a realizar, ¿ya? Y definiciones de la NIC 32. Bueno, todos estos temas, no es que las inversiones estén tratadas en una sola NIC, ¿ya? O en una sola NIF de cómo deben ser presentadas. Desgraciadamente, existen distintos tipos de instrumentos y naturalmente que también frente a los distintos tipos de instrumentos también existen distintas entonces normas que se van a referir a cada uno de ellos y las normas de tanto las NIC como las NIF. ¿Ya? Y bueno, son temas naturalmente que afectan a la empresa, son diversificaciones de las inversiones y naturalmente de las deudas o de las inversiones que están realizando. ¿Ya? Esta norma será de aplicación para todas las empresas, a toda clase de instrumentos financieros, excepto a, esta no incluye. Cuando dice a todas las entidades, ya se refiere a todas las entidades que presentan sus estados financieros bajo las normas internacionales de información financiera. A eso se refiere, no es que sean todas, se refiere, como digo, a las que están asociadas a este tema de presentación de estados financieros. ¿Ya? Participación en entidades dependientes, asociadas o negocios conjuntos que se contabilicen de acuerdo con la NIC 27 y la NIC 28. No estamos hablando entonces de esas participaciones, ¿de acuerdo? Estamos hablando de otro tipo de inversiones financieras o de deudas con bancos de otro tipo, ¿de acuerdo? Estas se excluyen, no se incluyen. La NIC 39, ¿qué dicen en términos generales? ¿Ya? Plantea su objetivo fundamental, como objetivo fundamental lo siguiente: establece principios para el reconocimiento y valoración de los activos financieros, instrumentos financieros que la empresa naturalmente va a invertir en ellos. Determina los pasivos financieros y de algunos contratos de compra o venta de elementos no financieros. Recuerdo que a veces se compran algún tipo de
de activos a través de algún tipo de instrumento financiero. ¿Ya? Todas las disposiciones para la presentación de información sobre los instrumentos financieros figuran en esta entonces en la NIC 32, ¿ya? Sobre presentación. Las disposiciones relativas a la información a revelar sobre instrumentos financieros, ¿ya? Están en la NIF 7, instrumentos financieros, información a revelar. ¿Cómo se revela? Una forma es cómo se contabiliza. Quiero que lo separen. ¿Cómo se contabiliza? Va a estar en una NIC. NIC, Norma Internacional de Contabilidad. ¿Cómo se revela? Va a estar en una NIF. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia sustancial. La información a revelar sobre los mismos de la NIF 7, ¿ya? Sobre los instrumentos financieros nos referimos. Compromiso de préstamos que la entidad designe como pasivos financieros a un valor razonable con cambios en resultados. Es decir, tengo, por ejemplo, un préstamo bancario, voy a dar un ejemplo, pero yo pido 100, pero no pago 100, ¿ya? Voy a pagar 120. Por lo tanto, eso me afecta cuentas de resultados. ¿De acuerdo? Una entidad en que en el pasado haya vendido habitualmente compromisos de préstamo inmediatamente después de su nacimiento, de nacimiento de la deuda, aplicará esta norma a todos los compromisos de préstamo de la misma clase. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, si había una empresa que llevara contabilidad en otro sistema y ahora adquirió la norma y tiene nuevos préstamos, significa que tiene que aplicar el criterio uniforme para todos, los préstamos anteriores como los préstamos de ahora, etcétera, y tiene que utilizar la misma forma de presentación, digamos. Compromiso de préstamos que pueden liquidarse por el neto, ¿ya? En efectivo o emitiendo otro instrumento financiero. Estos compromisos de préstamos son instrumentos derivados. Los instrumentos derivados, la verdad es que son instrumentos más complejos y que dicen relación con compromisos a futuro, ¿ya? Y a recuperar o a vender esos instrumentos a un valor preacordado. Y si después yo los vendo sobre ese compromiso, sobre la par, digamos, sobre ese valor que se acordó, tengo una utilidad. Si los vendo bajo, naturalmente tengo una pérdida. ¿Ya? A eso se refiere en ese tipo de instrumentos. Por eso les digo que existen distintos tipos de instrumentos financieros. ¿Ya? No se considera que un compromiso de préstamo se liquide por el neto simplemente porque el desembolso del préstamo se haga en plazos. Ahí sí. Por ejemplo, un préstamo hipotecario, la mayoría de ustedes saben lo que es un préstamo hipotecario, digamos, donde se compran letras hipotecarias, ¿ya? Es decir, la empresa compra una letra hipotecaria, digamos, para efectos de poder transarla y venderla posteriormente, digamos, mientras tanto va a ganar los intereses. Quien paga esos intereses normalmente son las personas que se compran una casa, un departamento, ¿ya? Pero cuando uno dice, me voy a comprar una casa, ¿ya? Con un crédito hipotecario, lo que hace el banco es vender, ¿ya? O generar un instrumento, una letra hipotecaria, que la transa en el mercado, la vende y esa plata que toma te la colocan a ti para efecto de que tú compres la casa y te quedes endeudado con ellos, ¿ya? Bueno, son operatorias naturalmente de tipo financiero o de instrumentos financieros, por eso las empresas pueden entonces adquirir este tipo de deuda o de instrumentos, digamos, para la construcción y que se pague a plazo de acuerdo con el avance de la construcción, ¿ya? También se pueden construir utilizando esa opción de crédito hipotecario desde el punto de vista que yo necesito ampliar la empresa, ¿ya? Y también puedo adquirir eso, ¿ya? Y lo otro, cuando se adquiere como una letra hipotecaria o algún tipo de inversión en ese sentido, también sería de parte de quien lo adquiere un activo. Y si yo lo utilizo para efectos de yo pedir un préstamo, ya viene siendo un pasivo. Cuando yo me endeudo, eso es pasivo. Compromiso de concesión de un préstamo a un tipo de interés inferior al del mercado, ¿ya? Aquí entramos en situaciones especiales, digamos, de contabilizaciones que escapan un poco a la norma, digamos, y ahí naturalmente que tienen tratamientos especiales. En el apartado D del párrafo 47 se especifican las valorizaciones
posteriores de los pasivos procedentes de estos compromisos de préstamo, ¿ya? Son situaciones especiales que no necesariamente afectan a toda la empresa, pero la norma a nivel internacional, cuando que los países desarrollados tienen instrumentos un poco más sofisticados, naturalmente la norma cubre ese tipo de situaciones. No necesariamente cubre las situaciones a nivel local que tenemos nosotros, digamos que podemos tener instrumentos un poco más simples, o bien no estamos hablando de una multinacional que tiene inversión en Chile, etcétera, y con ese tipo de tratamiento. ¿Ya? Ahora, si lo tuviera, naturalmente que tienen que referirse a estas NIC, ¿ya? O en esta NIF en este caso, para ver cómo se tratan ese tipo de inversiones muy específicas, ¿ya? Esta norma se aplica a los contratos de compra o de ventas de elementos no financieros que se liquidan por el valor neto, ¿ya? En efectivo o en otro instrumento financiero. Cuando hablamos del valor neto es descontado de cualquier otro tipo de situación. No piensen en IVA, por favor. Piensen que tiene un deterioro, que tiene, cuando hablo de deterioro, se acuerdan del valor, o bien tiene una depreciación o algo por el estilo. A eso, cuando dice que se liquide por el valor neto en efectivo o en otro instrumento financiero mediante el intercambio de instrumentos financieros, como si esos contratos fueran instrumentos financieros. Con excepción de los contratos que se celebraron y se mantienen con el objetivo de recibir o entregar elementos no financieros. Discúlpenme, para que entendamos, un elemento financiero es dinero, así de simple. Un elemento no financiero es que estoy intercambiando una máquina por un tipo de instrumento, ¿ya? A eso se refiere con no financiero y financiero, ¿ya? O podemos hacer un intercambio de instrumentos, pero no significa dinero. Entonces, cuando hablamos de dinero, es financiero, y cuando hablamos de no financiero, no estamos hablando de dinero. Como si esos contratos fueran instrumentos financieros, con excepción de los contratos que se celebraron y se mantienen con el objetivo de recibir o entregar elementos no financieros, ¿ya? Activos, de acuerdo con las compras o ventas o requerimientos de utilización esperados por la entidad. A ver, ustedes han escuchado del leasing, del factoring, ¿verdad? Que son operaciones donde uno adquiere un bien, ¿ya? No necesariamente tiene la propiedad de ese bien, es como un arriendo más caro, pero que al final tiene la opción de quedarse con el bien. Por ejemplo, la mayoría de las empresas de celulares opera con ese sistema. Le entregan en arriendo un celular, etcétera, y le cobran el arriendo por sécula, ¿ya? Y cuando vencen los plazos, usted tiene 5 días para efectos de poder comprar y adquirir su celular. ¿De acuerdo? Pero ahí tienen que ver las letras chicas, naturalmente, que tienen con los contratos, digamos, porque los celulares funcionan de esa forma, digamos, con un leasing, para efectos que al final usted tenga la opción de comprarlo, o bien lo siga arrendando por sécula, ¿ya? Ya, las máquinas, muchas empresas compran máquinas de leasing, ¿ya? Con opción de compra de leasing financiero o leasing operativo, digamos. Hay muchas constructoras que compran todos sus activos y al final dicen, no me interesa la compra de esta máquina, yo quería rentarla nomás, y finalmente devuelven toda la máquina porque en realidad es un cacho estar vendiendo camiones, etcétera, después de haber terminado la construcción. Y por lo tanto, ellos estiman que un camión tolva, una grúa, qué sé yo, va a quedar deteriorado al final del proceso, y como esto se lo cobraron al cliente, ya está más que pagado, o sea, ya se dan por pagado y todo lo que se pierda, se perdió nomás, digamos, en ese proceso, y queda naturalmente para quien arrendó, ¿ya? Así funcionan de alguna forma algunos endeudamientos para tener un activo no financiero, pero yo me endeudo con un pasivo financiero para tener ese activo, ¿ya? No financiero. ¿Se entendió un poquito? Yo compro un activo, ¿ya? Se entiende que no es financiero, pero adquiero una deuda financiera. Porque tengo que pagar, voy pagando con un arriendo, con opción de compra o sin opción de compra. Ya veremos ese instrumento. Revisemos algunos ratios financieros que nos permiten analizar y calcular el apalancamiento financiero de una empresa. ¿Ustedes han hecho análisis financiero en finanzas? ¿Han escuchado hablar de los ratios financieros? Para que nos entender un poquito. Solamente es una consulta, ¿no?
¿Sí o no? Ratios de No, liquidez, profesor. ratios de tratamiento, rotación de inventario. En finanzas no. Más adelante seguramente lo van a ver. Ya. ¿Aló? Ya. Relevancia, la naturaleza y el alcance de los riesgos. ¿Ya? Relevancia, información por clase de instrumentos financieros, y respecto a la naturaleza, información complementaria, ¿ya? Y alcance de los riesgos. ¿Por qué dice alcance de los riesgos y la naturaleza? Cuando uno seleccione un instrumento financiero, ese instrumento financiero tiene asociados normalmente un riesgo. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, esos riesgos pueden hacer que yo pierda toda la inversión, o puede que duplique mucho mi inversión, ¿ya? O bien tengo garantizado que voy a recuperar sí o sí, digamos, lo que yo invertí. A lo mejor no gano nada, pero por lo menos recupero. ¿De acuerdo? Entonces, esa información también tiene que quedar revelada, porque no es lo mismo que yo le diga a un inversionista, mira, sabes que tengo unas inversiones en tal tipo de instrumento, al 31 de diciembre estamos diciendo, voy a decir, no sé, inversión en unos fondos mutuos, digamos, pero es de alto riesgo, ya, o en otro tipo de instrumento, y en realidad podemos ganar mucho, digamos, pero eso es una apuesta, y recuerden que los estados financieros normalmente tienen que prever situaciones según el tipo de instrumento, y eso es lo que nos va a decir la norma, cómo se deben reconocer los instrumentos, a qué valor, ¿de acuerdo? Y cuando existe un alto riesgo de posibilidad de pérdida por las fluctuaciones del mercado, por ejemplo, hoy día todas las AFP han invertido en distintos tipos de instrumentos, y todos esos instrumentos prácticamente han ido a pérdida. Y los únicos que han perdido han sido todos los chilenos que tienen su plata en la AFP. Dios quiera que después de esto nos quede un peso en los distintos fondos, digamos, porque aquí pierde hasta el fondo E. Todos los fondos pierden, así que no es re complicado. A eso se refiere con que los instrumentos tienen que quedar claramente señalados, ¿ya? Cuál es su probabilidad de pérdida, ¿ya? Y cuáles son los riesgos asociados al instrumento. Eso es lo único que está diciendo, ¿ya? Información a revelar. Eso ya se verá cómo se revela. Información a revelar respecto de los instrumentos. Entonces, la relevancia, cuando hablamos de relevancia, estamos hablando de la cantidad de montos, digamos, involucrados en este tema. Si son un par de chauchas, a nadie le importa, digamos. Pero la relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera, y no van a invertir, ¿ya? Esta relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera y en el rendimiento de la entidad, ¿ya? La relevancia del instrumento financiero en la situación financiera y rendimiento de la entidad, en ambos casos vamos a analizar la naturaleza y el alcance de los riesgos procedentes de los instrumentos financieros a los que la entidad haya expuesto durante el ejercicio, o se haya expuesto, y en la fecha de presentación, así como la norma de gestionar dichos riesgos. A veces los instrumentos tienen riesgos, ¿ya?, de perder su valor. Invirtieron 100 y a lo mejor van a recuperar 70. Pero la administración también tiene que tener una capacidad de poder gestionar los riesgos, ¿ya?, para efecto de que el impacto no sea tan grande cuando son importantes en los estados financieros, ¿ya? Entonces, lo único que está diciendo, qué capacidad tiene de revelar esto la empresa, indicando naturalmente el tipo de instrumentos en los que se está invirtiendo. Los que son inversionistas se manejan al revés del derecho, los distintos tipos de instrumentos y cuáles son los riesgos, y naturalmente que siempre están informados, ya sea por información que le envían los corredores de bolsa, porque todos los corredores de bolsa, señores, por si acaso, generan un informe, normalmente semanal, respecto de los distintos tipos de instrumentos y cuál es la probabilidad de que ganen o pierdan.
Entonces, por ejemplo, a mí me llegaba, y no es que yo tenga plata ni nada por el estilo, digamos, en ese sentido, pero me llegaba ese informe indicando, mira, ahora conviene invertir en este tipo de instrumentos, ¿ya? Dado que a nivel internacional la tasa de interés se está ajustando, digamos, ¿ya? En Estados Unidos, bla, 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 y los bancos centrales, y una serie de cosas. Por lo tanto, eso, por si acaso, existe, esa información existe, y los corredores de bolsa que ganan comisiones, ¿ya? Por colocar los instrumentos, obviamente que tienen sus utilidades. ¿Ya? Es como una venta, alguien está vendiendo seguro, alguien está vendiendo algún producto, en este caso un servicio, ellos ganan sus comisiones. ¿Ya? En la medida que yo soy capaz de vender un fondo mutuo, un paquete de fondo mutuo u otro tipo de instrumento, naturalmente que ese agente vendedor o ese corredor tiene su comisión ganada. ¿Ya? Por eso, y estas corredores naturalmente lo que apuestan a tener más clientes, a ganar más rentabilidad para los clientes, y en la medida que ellos ganan más rentabilidad para los clientes, también ellos se prestigian y van ganando más y más inversiones. ¿De acuerdo? Así funciona un poquito el mercado de instrumentos financieros, digamos. ¿Ya? No es que los inversionistas no tengan información, al contrario. Hay empresas que se dedican justamente a la asesoría en instrumentos o en distintos tipos de instrumentos para la empresa. ¿Ya? Eso es un hecho y esos servicios normalmente se pueden pagar, etcétera, o adquieren algún tipo de software que esté vinculado directamente, por ejemplo, a las bolsas. ¿Ya? A la Bolsa de Santiago hay un software que ellos tienen que se llama, a ver si logro acordarme, no me voy a acordar en este minuto, pero es un software que uno lo instala en cualquier equipo y está viendo en el minuto a minuto, digamos, el comportamiento que van teniendo las acciones. Entonces uno toma el teléfono y dice, mira, en este minuto estoy cachando que está bajando véndeme esas acciones, y venden o compran algún tipo de instrumento. Naturalmente que la gente del área financiera, gerente financiero, se maneja en esta parte porque a ellos les pagan naturalmente por rentabilizar los fondos que tiene la empresa. Recuerden que no todas las empresas viven al 2 y al 3, como alguien piensa. Al contrario, reciben mensualmente una cantidad X de plata y tienen que saber qué hacen con ella, en qué tipo de instrumento la invierten, ¿ya? Para efectos de poder al final de año entregar una rentabilidad o una mejor rentabilidad a los accionistas o a los dueños de la empresa. Por tanto, ahí está el tema de las inversiones financieras. ¿Ya? No sé si le hago la consulta a ustedes. ¿Alguna de sus empresas está en esa condición, digamos, que permanentemente está invirtiendo en algún tipo de instrumento financiero? Primero voy a hablar de los instrumentos financieros y después hablamos de las deudas. Alguien que me complemente, que me comente al respecto. ¿No trabaja en una mediana, gran empresa que haga algún tipo de inversión? ¿Un no? ¿Un sí? ¿Se quedaron dormidos? Vamos, chicos. Álvaro, Catalina, Alicia. Profe, Hola. las inversiones, Sí, La ya. inversión. Sí. No, en mi empresa se hacen, pero bien pocas, pero se trabajan, pero solamente como para resguardo y para tener algún dinero en el fondo, como una especie de reserva en caso de. Entonces, básicamente son acciones, algunos fondos de inversiones, ahorran también en moneda extranjera. Cuando hay oportunidad de comprar dólares, se trabaja en eso y se tiene una cuenta de ahorro en dólares también. Que esa, si bien no tiene mucho movimiento, pero tiene ahí en caso de. Pero la que se usa bastante, hay una cuenta de acciones que compra la empresa. Ya, perfecto. ¿Ya? La finalidad de eso, por lo que usted mismo me está diciendo, es para tener algún tipo de resguardo o bien para tener esos fondos disponibles en algún minuto.
cuando se requieren, porque los fondos no siempre se requieren ahora. Por ejemplo, las cuentas de luz, llevémonos a los casos personales que tienen cada uno de ustedes. Ustedes, si tienen dinero, no necesariamente van y pagan las distintas cuentas porque no están disponibles para pago en el minuto que ustedes tienen el dinero. Por lo tanto, si ustedes toman ese dinero y lo dejan en un cajón, el dinero, la verdad es que no gana nada. La idea es que usted tomar ese dinero y, por último, si lo va a tener que gastar en 30 días más, usted toma ese dinero, abre lo va a dejar en el banco, por ejemplo, y podría tomar un depósito a plazo. Va a ganar unos centavos ¿ya? Pero va a ganar algo. Distinto a que lo tenga en un cajón y no gane nada. Esa es la idea, ¿ya? Que esos fondos estén disponibles cuando se requieran, o bien para aprovechar algún tipo de contingencia. Por ejemplo, si alguien me dijera hoy día, no, mira, fíjate que compra dólares ahora porque nos enteramos que el dólar va a subir a 1.300 pesos. Entonces uno dice, ¿a cuánto está el dólar? ¿Ya? Oye, ¿qué pasa si llega a 1.300? Ganaríamos cualquier cantidad de dinero, ¿verdad? Ahora, como las empresas tienen un poco más de recursos, naturalmente que ellos pueden comprar en grandes cantidades y hacer ese tipo de inversiones, naturalmente para aprovechar o rentabilizar los recursos monetarios que tienen. ¿De acuerdo? Eso es un poco el concepto de esta norma. Cuando hablamos de instrumentos financieros, son instrumentos que están disponibles en el mercado, que normalmente lo manejan ya o corredoras, o bancos, o otro tipo de instituciones financieras naturalmente habilitadas para operar en este mercado financiero, digamos, ¿ya? Así que eso es, básicamente. ¿De acuerdo? A eso nos referimos con ese tipo de instrumentos, y Álvaro hizo un muy buen alcance, digamos, para efectos de mencionar, digamos, que invertían en acciones, en fondos de inversiones o fondos mutuos, ahorro en dólares, ya cuando compran moneda, etcétera, porque ustedes saben, yo compro hoy día 800 y mañana vendo esos dólares en 1.000, por ejemplo. ¿Cuánto gané? 200 pesos por cada dólar. ¿Cuántos dólares se compraron? 10.000 dólares. ¿Se gana plata? Sí, se gana plata. Hay gente que gana plata de esa forma, especulando naturalmente con la caída o la subida de los distintos tipos de moneda a nivel internacional. ¿De acuerdo? Así que eso es una realidad. Y para las empresas, naturalmente, es tan importante este tema de los instrumentos financieros que tienen que tener su propia norma de contabilidad. Vuelvo a compartir. Entonces, ya. Cuando esta NIF, sigo en la misma página, no me he cambiado, ¿verdad? Ya. Cuando esta NIF requiera que la información se suministre por clases de instrumentos financieros, la entidad agrupará los instrumentos financieros en las clases que sean apropiadas según la naturaleza de la información a revelar y que tengan en cuenta las características de dichos instrumentos. Por ejemplo, Álvaro acaba de mencionar que en su empresa invierten... Me moví, ¿verdad? Un segundito. Vuelvo a buscar la ventana, que la perdí. Un segundo, por favor, me perdí en el... Ya, al aula. Vamos, ahí está. Ya. ¿Lo ven o no? ¿Me están viendo el aula? No, Se ve no se ve. distorsionada la imagen, profe. Ya, mis disculpas. Ahora vuelvo nuevamente. De hecho, lo veo solamente a usted. Ahí recién cambió. Ahí se ve. Gracias. Ok. Como les decía, en esta parte que estamos analizando, Álvaro mencionaba que en su empresa tenían 3 tipos de inversiones. A eso se refiere. Porque una cosa es que yo clasifique los instrumentos en la nota explicativa en los estados financieros donde hago el detalle. Recuerden que
hay una nota, un estado financiero que se llama nota a los estados financieros. Ahí, cuando tengo que explicar que tengo contenido, por ejemplo, en donde dice instrumentos financieros, uno hace el desglose. Entonces Álvaro me va a decir, mira, en acciones al 31 de diciembre existen 100 millones de pesos comprados o 30 millones de pesos comprados en acciones. ¿Ya? Esa es la valorización que tiene el 31 de diciembre. Pero también me va a decir, mira, en fondos mutuos tenemos 50 millones de pesos que tiene la empresa en la cuenta fondos mutuos. ¿Ya? Y así sucesivamente. En dólares, cuentas de ahorro en dólares, naturalmente tenemos esto, ¿ya? Y va a colocar 10 millones de pesos más, por ejemplo, en ese tipo de instrumentos. A eso se refiere que cuando la norma pida que lo expliquen, naturalmente tienen que identificar las características de dicho tipo de instrumentos financieros, porque además los fondos de inversiones pueden haber distintos tipos de fondos de inversiones y esos fondos de inversiones tienen algún tipo de nombre o denominación. No sé, voy a decir fondo A, fondo B, fondo C, por decir una opción cualquiera, digamos, para que me comprenda. Entonces, naturalmente, hay instrumentos financieros que son más riesgosos y naturalmente que la nota lo va a tener que explicar, va a tener que detallar. Aquí se compraron 10.000 acciones de la empresa Yansa, hay 30.000 acciones de tantas, y se hace un detalle, un desglose de ese tipo de inversiones. ¿Ya? La entidad facilitará información suficiente para permitir la conciliación con los rubros que contengan las partidas correspondientes presentadas en el balance. ¿Ya? Es decir, estas notas naturalmente tienen que estar cuadradas con la información que se está presentando en los balances, ya sea en cuanto a sus provisiones o en cuanto al valor de los activos. ¿Ya? Evaluar la relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera y su rendimiento. ¿Ya? Porque naturalmente cada uno de estos instrumentos financieros va teniendo asociada una rentabilidad o una pérdida dependiendo del tipo de instrumento de que se trate. A veces, cuando uno compra un paquete de fondos mutuos, por ejemplo, hay algunas empresas dentro del fondo mutuo, donde se compraron acciones que pierden y hay otras que ganan. Por lo tanto, a lo mejor dentro del contexto hay un promedio de ganancia. Pero eso es lo que hay que ver, qué es lo que nos pide la norma de cómo revelar ese tipo de instrumentos o situaciones que pueden afectar esos instrumentos financieros. ¿Ya? Instrumentos financieros que, como digo, pueden ser acciones, pueden ser fondos mutuos, pueden ser depósitos a plazo y largo plazo, etc. Ahí se van a ver los distintos tipos de inversiones o de instrumentos financieros en los cuales la empresa puede invertir. Pueden ser forward, operaciones de futuro, ¿ya? Que están ahí naturalmente pactadas a un determinado precio y cuando se venden, ¿ya? Se van a vender sobre la par o bajo la par y además se va a obtener una determinada rentabilidad. Es más o menos lo mismo que las acciones. Las acciones cuando usted las vende o las compran a un precio y después las pueden vender a un menor precio o a un mayor precio, pero además tienen derecho a percibir los dividendos generados por esas acciones. ¿De acuerdo? En estos pactos, naturalmente, de instrumentos financieros de mercado de futuro, uno pacta que el cobre, en un instrumento en cobre o en otro tipo de cosas, normalmente son commodities, es decir, recursos naturales, ya trigo, qué sé yo, u otros distintos recursos naturales, que están sujetos a variaciones de precio a nivel internacional. ¿Ya? Y las empresas muchas veces les gusta invertir en este tipo de instrumentos porque pueden ganar mucho dinero o eventualmente pueden tener algún tipo de pérdida. Por eso es importante, digamos, comprender los instrumentos y eso es tarea del gerente de finanzas. La tarea de los contadores es simplemente el ir registrando estos instrumentos según lo que diga la respectiva norma. ¿Ya? En este caso la NIC 39, que le va a indicar cómo se deben contabilizar. ¿De acuerdo? Entonces usted dice, la empresa está adquiriendo acciones o está adquiriendo fondos mutuos, ¿ya? De inversiones o fondos de inversión, están haciendo una inversión en un fondo de inversión de tales características. Naturalmente usted dice, entonces me voy y me remito a la NIC 39 para ver cómo deben ser contabilizados. ¿De acuerdo? Una vez que quedan contabilizados, naturalmente después, en algún minuto, al 31 de diciembre, van a tener que ver cómo presentan la nota, cómo debe quedar presentado al 31 de diciembre esa inversión.
¿ya? Eso está en la NIF, Norma Internacional de Información Financiera, y la forma de contabilizarlo en la NIC 39. Ya. Préstamos y partidas a cobrar. ¿Ya? En la primera línea tenemos activos financieros disponibles para la venta o pasivos financieros valorados al costo amortizado. ¿Ya? Naturalmente sin los intereses o las cuotas de pago, ¿no? Eso lo vamos a ver ahí. Por lo tanto, partimos con activos financieros. Los activos financieros al valor razonable con cambios en resultados mostrados por separado. ¿Ya? Es decir, si alguien compra un activo a un determinado valor, ¿ya? Tiene que mostrar si van a ver los resultados, ya sean intereses que va a obtener por esto o dividendos que va a obtener por esto, naturalmente se muestran por separado. El instrumento, por una parte, tiene un valor, pero los intereses o las variaciones ya tienen otro valor y se deben presentar de manera separada. Lo ven que en casi todas las cosas, digamos, cuando ustedes toman un préstamo, por decir algo, o un instrumento, un depósito a plazo. Usted toma un depósito a plazo por 10 millones de pesos. Por lo tanto, cuando ustedes registran y contabilizan depósito a plazo, lo dicen contra banco. Sacaron la plata del banco y cargaron la cuenta depósito a plazo. Pero ustedes saben que está ganando un 10% de interés. Pero el interés no lo registran. El interés lo van a mostrar por separado, ¿ya? En la medida, naturalmente, que vayan devengando el interés o lo vayan a cobrar, digamos, si es que llegaran a vender el tipo de instrumento, pero los intereses se van devengando en el tiempo, ¿ya? Por ejemplo, un depósito a plazo, al término del plazo, usted recupera los intereses. Un fondo mutuo, usted tiene pactado una cantidad, un interés, digamos, pero el interés se va ganando en la medida que usted lo retira. O sea, lo puede retirar antes, lo que le quiero decir. ¿Ya? Y ahí usted va a reconocer el valor del instrumento a ese minuto. ¿Ya? Para que me vayan entendiendo a qué se refiere con mostrar por separado, digamos, ¿no? Ya sea el tipo de instrumento, ¿ya? Dependiendo del tipo de instrumento de que se trate. Los intereses van por una parte, o los cambios de valor o deterioro, y por otra parte el valor neto, naturalmente, del instrumento que se está invirtiendo. ¿Ya? Los designados como tales en el momento de su reconocimiento inicial, instrumento financiero, cuando se compra, ahí se hace un reconocimiento, ¿verdad? Un depósito a plazo por 10 millones de pesos, ahí está, depósito a plazo, 10 millones, ahí está, al momento inicial. Y los clasificados como mantenidos para negociar de acuerdo a la NIC 39. También hay instrumentos que las empresas los adquieren solamente para efectos de negociar y de transarlos y de venderlos. Yo puedo comprar, por ejemplo, un paquete accionario de una empresa, pero mi único objetivo cuando se adquirió el paquete accionario era venderlo cuando subieron los valores. Como ahora están fluctuando los valores a la baja, suben, bajan, suben, etc., entonces puede ser un momento propicio para invertir en ese paquete accionario que puede tener ya variaciones, pero yo tengo que clasificarlo como que está dispuesto a negociar, porque hay otro tipo de instrumentos que a lo mejor los adquiero porque necesito la plata a lo mejor en el largo plazo. ¿Ya? En el caso de los bonos, que se dio a 3 años plazo, y que cuando uno compra algún tipo de ese tipo de instrumentos, tiene comprometido una ganancia asegurada. No sé, pues este instrumento vale 100 millones de pesos, pero al cabo de 5 años te va a ganar, por ahí voy a decir una tontera, 300 millones de pesos. Entonces la gente deja esos tipos de instrumentos que no para negociar, sino los tiene disponibles ahí para efectos con otro objetivo, pero un instrumento financiero, al fin y al cabo, es un activo financiero. ¿Ya?
inversiones mantenidas hasta el vencimiento. ¿Hay algún tipo de instrumento financiero que usted está dispuesto a mantenerlo hasta la fecha de vencimiento? Un depósito a plazo. ¿Ya? Usted no lo quiere cobrar antes, pero lo manifiesta. Si aquí lo que no puede suceder cuando se revela la información es que usted le cambie el sentido que tuvo originalmente al hacer una inversión. Eso es lo que le importa a un inversionista. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el objetivo de la inversión? Mantenerla, negociar, porque ahí también hay riesgos asociados. Si yo la voy a mantener hasta la fecha, no tengo riesgo. No vamos a perder nada. Sabemos que la inversión hizo una inversión a largo plazo y que al cabo de 5 años va a recuperar esa plata más los intereses. Por lo tanto, ahí hay una rentabilidad asegurada y garantizada. Pero ¿qué pasaría si usted me dice, no, si esta es una inversión a 5 años? Y me lo informa en las notas explicativas. Y a los 2 o 3 meses, después de pasado el 31 de diciembre, usted la vendió. ¿Qué pasó? No ganaron lo que dijeron que iban a ganar y eventualmente pudieron haber perdido. O sea, hay una situación que la norma, y por eso las normas de presentación o este tipo de normas son rigurosas en ese sentido de por qué se deben clasificar de una forma o de otra forma. ¿Ya? Porque depende de los objetivos. Y eso tiene que ser desglosadito en la nota. Respecto de los pasivos financieros, al valor razonable con cambios en resultado, mostrando por separado los designados como tales al momento de su reconocimiento inicial. Cuando uno toma un préstamo bancario, al momento inicial, a lo mejor lo toma por 50 millones de pesos. Los clasificados como mantenidos para negociar de acuerdo a la NIC 39, que hasta ahí nomás me llega, que hay que ver qué tipo de pasivos, ¿ya?, o instrumentos financieros están destinados a negociar como instrumentos o pasivos de deudas por leasing financiero, ¿ya?, u otro tipo de instrumentos, digamos que ahí los vamos a ver. Máximo nivel de exposición al riesgo de crédito, ¿ya?, préstamos o cuentas por cobrar, ¿ya?, o como al valor razonable con cambios en resultados. Activos o pasivos financieros al valor razonable con cambio de resultado. El máximo nivel de exposición al riesgo de crédito del préstamo o cuenta por cobrar o grupo de préstamos o cuentas por cobrar en la fecha de presentación. ¿Se recuerdan los temas de provisiones? Cuando teníamos una cuenta por cobrar de provisión, por ejemplo, un cliente, y estimamos que de ese cliente un 5% o de esos clientes un 5% no va a pagar, a eso se refiere, digamos, el nivel de exposición, ¿ya? El riesgo de pagar o no pagar, ¿ya? Un determinado préstamo, la capacidad que tiene la empresa. Por ejemplo, si tenemos un pasivo financiero, ¿tenemos la capacidad de pagarlo? No, o estamos expuestos a un riesgo ahí para esos efectos, ¿ya? Entonces, se debe señalar, digamos, en su minuto, digamos, ese tipo de exposición a los riesgos. El valor por el que se reduce dicho máximo nivel de exposición al crédito, al riesgo de crédito, a través del uso de derivados de crédito o instrumentos similares. El tema de los derivados, ¿ya?, para cubrir eventualmente la pérdida de un tipo de instrumento, y yo me aseguro con otro tipo de instrumentos, es un tema de operaciones, digamos, que son un poco distintas o más complejas en sus registros, digamos, porque corresponden a ámbitos netamente financieros, ¿ya? Pero en algún minuto son contabilizaciones bien específicas en el mercado de los derivados y ese tipo de cosas, digamos, porque son instrumentos financieros que tienen distintos tipos de comportamiento, ¿ya? Y son contabilizaciones bien complejas, que para grandes empresas como Codelco, por ejemplo, cuando invertía en mercado de futuros, ¿ya?,
hacía apuestas con los valores del valor del cobre, por ejemplo, a un determinado tiempo, y se compran esos instrumentos, se invierten esos instrumentos diciendo, mira, el cobre de aquí a 5 meses más va a estar en tal valor. Pero resulta que a nivel mundial esos valores cambian, etcétera, y Chile tuvo grandes pérdidas en esos procesos y que no habían quedado provisionadas naturalmente en los estados financieros de Codelco. Y eso generó naturalmente que Codelco quedara expuesto a un gran riesgo, digamos, de pérdida por los tipos de instrumentos que estaba manejando, y que lo manejaba con mayor riesgo que lo manejaba una sola persona que se llamaba Juan Pablo Dávila, que se hizo famoso porque hizo que Codelco perdiera millones de dólares, digamos, en inversiones en instrumentos financieros, ¿ya? Derivados, digamos, o mercado de futuros. Y eso era un tema complejo, ¿ya? Bien, en algún minuto ustedes van a tener una tareita, se los adelanto, de investigar en la Superintendencia de Valores y Seguros, que actualmente se llama Comisión para el Mercado Financiero, empresas que tengan instrumentos financieros para que vean la nota, cómo se presentan, cómo ellos presentan su inversión en instrumentos financieros, ¿ya? Y eso lo obtienen directamente ahí en las distintas empresas, porque ustedes pueden bajar distintos tipos de balance o de estados financieros que las distintas empresas hacen público, y pueden ver cómo presentan estos instrumentos, dependiendo del tipo de instrumento, ¿ya? Que se trate. El importe de la variación del valor razonable de cualquier derivado de créditos o instrumentos similares vinculados durante el ejercicio y la acumulación desde el préstamo o cuenta por cobrar si hubiera designado. Son temas específicos que todavía no vamos a ver los ejemplos, pero sí, como les digo, vamos a ver cómo se presentan las notas y cómo se presentan los típicos instrumentos financieros que utilizan las empresas, que son los más conocidos, ¿ya? El importe de la variación durante el ejercicio. ¿Sabes qué? Se me acaba de ocurrir algo. Algunas operaciones específicas de mercado de futuros contabilizaciones, ¿ya? Y aprovechando que tenemos Teams ahora, Luis Balbontín, disculpen, esta semana, la próxima semana Luis se comprometió a darle la charla respecto del tema impositivo. El día miércoles yo les voy a mandar a la delegada el tema, ya lo conversé con Luis, y el próximo miércoles, si ustedes tienen disponible entre las 19:30, puede ser una buena hora, digamos, para efectos que se puedan conectar a esa charla impositiva de las modificaciones que han sufrido los impuestos, ¿ya? Para efectos de que estén informados con ese tema. Ya, y vuelvo, y sobre eso mismo estaba pensando hacer una pequeña actividad con mercado de futuro, con alguna persona de una empresa auditora, ¿ya? Que pueda colocar dos o tres ejemplos, digamos, de cómo registran o contabilizan, según la NIC, estos instrumentos financieros de mercado de futuro, que, como digo, son un poquito más complejos en sus contabilizaciones, digamos, por eso requieren de personas que hagan cursos especializados, ¿ya? En estos tipos de derivados. En algún minuto, cuando yo era auditor de Ernst & Young, me mandaron a hacer un curso a una empresa especializada en mercado de futuros porque teníamos que auditar las distintas empresas que transaban o tenían operaciones de mercado de futuro. Y fue un curso bastante complejo, digamos, porque tenían distintos tipos de instrumentos y sus contabilizaciones también tenían algún nivel de complejidad. Y por lo tanto, cuando uno audita o revisa, tiene que evaluar los criterios que utilizó la empresa para decir o clasificar o provisionar, digamos, las posibles pérdidas que tenían este tipo de instrumentos, o a lo mejor no lo habían hecho. Y por lo tanto, eso es importante poder determinar ese tipo de instrumentos cómo estaban operando, ¿ya?
por eso. El importe de la variación durante el ejercicio y la acumulada. El importe de las variaciones durante el ejercicio y la acumulada, una cosa que se vayan generando mes a mes y otro el impacto que tiene a nivel total, digamos, del valor razonable del préstamo o cuenta a cobrar o grupo de préstamos a cobrar, dependiendo del tipo de empresa, porque hay empresas de leasing y depende si es una empresa de leasing o bien si es una empresa que contrata los leasing. Por lo tanto, ahí hay dos contabilizaciones distintas, ¿ya? Uno, el que está adquiriendo algún tipo de bien a través de un tipo de endeudamiento, ¿ya? Y la otra es, naturalmente, la que se dedica a esto, a vender a través de este tipo de instrumentos. Por lo tanto, por eso habla de cuentas por cobrar o cuentas de distintas índoles, digamos, porque se colocan en los dos casos dependiendo del tipo de empresa, ¿ya? Que sea atribuible a las variaciones de riesgo de crédito del activo financiero determinado ¿cómo? ¿Cómo se determina? El valor de la variación del valor razonable, cuando hablamos de valor razonable, es al valor que yo lo puedo liquidar, ¿ya? Pero hay variaciones, porque ese valor en algún minuto queda registrado en la contabilidad, pero como estamos hablando de valores, los valores son subjetivos y se van moviendo, ¿ya? En la medida que van sucediendo determinados eventos en el mercado. Por ejemplo, si la AFP supieran que todos los fondos se iban al fondo A y iba a perder una gran cantidad de plata, seguramente anticipadamente no habrían invertido en ese tipo de instrumentos, ¿ya? No creo que lo hubieran hecho, digamos, a menos que tuvieran intereses de por medio, que a veces se dan esas situaciones, digamos, pero no me voy a colocar en ese caso. Yo creo que ellos actúan de buena fe y invierten nuestros instrumentos, en nuestra plata en distintos tipos de instrumentos, ¿ya? Entendiendo de que ustedes, como cotizantes, eligen un fondo. Si usted elige el fondo A, usted asume la responsabilidad de que puede perder mucha plata o puede ganar más dinero. ¿De acuerdo? Por eso es un poco estos criterios de valorización, digamos, porque no es lo mismo a lo mejor para la AFP. Pensemos en la contabilidad de una AFP, que a lo mejor la pueden buscar. ¿Cómo presenta los instrumentos del fondo A y el desglose que hace de esos instrumentos a cómo puede presentar los instrumentos del fondo E? Porque van a haber naturalmente discrepancias o variaciones en esas provisiones que tienen que ir haciendo respecto de los cambios de valor razonable, ¿ya? Que tienen este tipo de instrumentos, digamos. Un ejemplo. A lo mejor una empresa adquiere una deuda en dólares. Dice el dólar, estimamos que no va a cambiar, o a lo mejor va a bajar. Si baja el dólar, mi deuda baja, ¿ya? Porque también yo puedo adquirir deuda a nivel internacional, digamos, en dólares, o bien en pesos. Cuando hay muchas variaciones, la verdad es que las deudas tienen que ser adquiridas en pesos, digamos, ¿ya? Y así sucesivamente, digamos, eso es lo que se tiene que evaluar. Porque si sube el dólar, naturalmente que me perjudica si estoy endeudado en dólares, porque voy a tener que, cuando venza, voy a tener que pagar el tipo de dólar de la fecha de vencimiento. Y por lo tanto, ahí voy a generar grandes pérdidas para la empresa. Y eso es complicado. Para una crisis, que la del 88, no me acuerdo exactamente la fecha, todas las empresas que estaban endeudadas en dólares se fueron eventualmente a la quiebra porque no tuvieron la capacidad de poder pagar. No fue el año 88, fue el año 70 y tanto, cuando el dólar se mantenía a un precio que ustedes no saben, pero que eran 35 pesos, 39 pesos el dólar, y de ahí no se movía, y de pronto lo soltaron, porque era por ley que tenía que estar ese precio, y de pronto lo soltaron y se fue a los 80 pesos, se fue a los 75 pesos, etcétera. Y las empresas que estaban endeudadas en dólares, naturalmente que colapsaron, quebraron y no pudieron sobrevivir. Pero eso es lo que pretende esta norma, de ir registrando ese tipo de variaciones, ¿ya? Interpretar, como ustedes se pueden dar cuenta, estas normas no es sencillo, porque esto pasa por un tema de interpretación.
Y aquí hay criterios, porque son criterios. Aquí no hay un tema de decir esto se contabiliza así y ya. Pero los criterios también se pueden uniformar, eso sí. Y por lo tanto, esos son los criterios que se busca acá, porque dice alguien, bueno, ¿cómo lo uniformamos? Este tipo de instrumento que tienes aquí, ¿ya? Alguien te tiene que pagar algo. ¿Te puede pagar esto o hay una variación de lo que tienes registrado a lo que te vas realmente a cobrar? ¿O esto que tienes aquí registrado para pagar es efectivamente ese el monto que vas a pagar o vas a tener que pagar más? Esos son un poco el tema. Lo mismo que veían ustedes con el deterioro del activo cuando hacían la asociación. Este vehículo, que lo compramos en 10 millones, que lo depreciamos en 1 millón, ¿se puede vender efectivamente en 9 millones ahora? ¿O no? Alguien dice, no, es que de ese año, ese modelo, la verdad es que lo podemos vender en 6 millones. Oye, pero si tiene un año no más de uso, no importa. El mercado secundario dice, o el mercado de vehículos usados dice que se puede vender en 6 millones. Por lo tanto, lo voy a tener que ajustar a 6 millones, ¿ya? Porque en realidad eso es lo que me dice la norma. A eso me refiero con variaciones de valor. Por eso los instrumentos financieros tienen esa dificultad, ¿ya? De poder, de alguna forma, registrar sus valores como corresponde, digamos, o como se van a presentar en los estados financieros. ¿Ya? El valor de la variación del valor razonable. ¿Cuál es el valor razonable? Aquel que ustedes lo van a vender, ¿verdad? Que no sea atribuible en las condiciones del mercado que dan lugar al riesgo de mercado, o el valor que resulte de la aplicación de un método alternativo. Si que existiera un método alternativo para valorizar ese instrumento, si la entidad cree que de esta forma representa más fielmente la variación del valor razonable que sea atribuible a los cambios en el riesgo de crédito del activo. Suena complejo, ¿ya? Pero la norma, como les decía, es interpretativa. Por ejemplo, los auditores tienen un criterio basado en la experiencia que tienen de ir auditando distintos tipos de empresas en ese tipo de instrumentos, porque los auditores se van especializando en las revisiones. Pero esa empresa tiene una forma de contabilizar sus operaciones, ¿ya? Y ellos van a buscar la mejor alternativa, eventualmente, de no verse perjudicados, porque además una mala gestión implica que el gerente, o el gerente general, o el gerente de finanzas, el que optó por la inversión, va a ver afectada naturalmente su gestión. Y ese gerente va a presionar al contador para que contabilice los instrumentos de una forma u otra. Pero pueden existir también alternativas y que ellos pueden decir, no, es que nuestro criterio es que esto es momentáneo y que efectivamente esto va a subir, ¿ya? Y eso queda demostrado de esta forma y nosotros lo contabilizamos de esta forma, por decir algo. Este es nuestro criterio y lo hemos venido utilizando aquí desde hace varios años y no hemos cambiado la forma. Bueno, esos son los temas de debate eventualmente de cómo registrar algo o no, ¿ya? Y cuando las variaciones son ínfimas, naturalmente que no tienen ningún sentido, digamos, estar alterando la forma que tiene contabilización de la empresa, salvo que sea algo que es material, algo que es importante de registrar. Ya. Reclasificaciones. Si la empresa hubiese reclasificado un activo financiero como una partida que se valora al costo o al costo amortizado en lugar del valor razonable. Es decir, esto me costó tanto, ¿ya? Rebajado este valor, lo dejo ahí. Y alguien puede decir, no, es que esto es a un valor razonable, porque nosotros estimamos que esto lo podemos vender. Y si lo vendemos en este minuto, es este el valor. Entonces, ahí están los criterios, ¿ya? Al valor razonable en lugar de a un costo o al costo amortizado. Les propongo que ustedes tienen un glosario, ¿verdad? Retroalimentemos el glosario con algunos conceptos
de valor razonable, costo amortizado o costo. Cuando estamos hablando del costo, nos referimos al costo histórico, al costo en el cual yo hice una transacción. Y es histórico porque hoy día lo registro, pero ya mañana, o a la hora, o a las 5 horas, ya eso es historia. Puede haber cambiado. Por eso la contabilidad antiguamente se registraba los costos históricos. Pero cuando llegaron las NIF, dijeron, no, hacemos un cambio y ahora tenemos que ir reflejando esto de la manera que refleje la capacidad que tiene ese instrumento o ese activo en convertirse en dinero al mismo valor que está registrado. O lo más cercano. Por eso la contabilidad es financiera, porque busca que todos sus activos estén reflejados a los valores que realmente pueden ser vendidos en ese minuto. Recuerda que las empresas, cuando presentan sus utilidades, son distribuidas ya a los dueños, o a los inversionistas. Y por lo tanto, lo que siempre están buscando es tener una excelente gestión desde el punto de vista de manejo de sus activos y de cómo van quedando registrados contablemente y cuáles son sus variaciones para que queden también clasificadas y saber dónde están pisando exactamente. ¿Ya? Y no existan variaciones o sorpresas respecto de los valores que tenían registrados en los activos. Recuerden que las inversiones no son temas menores de dinero y pueden haber muchos recursos involucrados en dinero que pueden hacer perder a la empresa, digamos, porque son apuestas, mucho dinero también, y lo pueden dejar en un minuto determinado en una posición de insolvencia financiera, es decir, perdió una cantidad de dinero que tenía presupuestada pagarla a un proveedor o pagar un préstamo bancario, y justamente perdió esa capacidad, y por no poder pagar esa deuda, ¿ya? Porque hizo mal la inversión, la empresa va a quiebra. Eso es lo que se pretende evitar con este tipo de situaciones, porque es el riesgo de fondo. Cuando analizamos al principio que hablaba de riesgos, nos referíamos justamente, eso es lo que tiene de fondo la norma. ¿Verdad? Porque en inversiones, alguien dirá, oye, mira, me compré un departamento, pensemos en una forma más tradicional, me compré un departamento, mira, ¿en qué parte? Me la compré en tal comuna, ¿ya? Porque el metro va a pasar por ahí. Me costó carísimo, pero yo hago la apuesta que me dijeron que el metro iba a pasar ahí. Y cambiaron las condiciones y el metro ya no pasa por ahí. Va a pasar a 10 cuadras más allá. Naturalmente que esa apuesta que se hizo va a tener una pérdida, porque ese departamento, por decir algo, no se va a vender al valor que se había estimado eventualmente venderlo, porque el metro iba a pasar por ahí, justo por el frente. Cambiaron las condiciones. Eso es un poco lo que pasa con la inversión en instrumentos financieros, ya cuando la empresa invierte en este tipo de cosas, y por eso hay criterios. ¿Qué criterios? Costo amortizado, valor razonable, ¿ya? Y ahí empiezan a dirimir este tema, ¿ya? Deberá informar en los estados financieros el valor reclasificado o el valor ajustado, por así decirlo, el valor rebajado de cada una de estas categorías, ¿verdad? De los tipos de inversión, y la razón para efectuar dicha reclasificación, es decir, tienen que justificarla, ¿ya? Eso es lo que queda en la nota explicativa en los estados financieros. Recuerden que cuando ustedes presentan una nota van a decir estas son acciones, estas son fondos, lo que me decía Álvaro, fondos de inversión, ¿ya? O estos son cuentas de ahorro en dólares, porque cada una de ellas está expuesta a un riesgo y quedan clasificadas a un valor determinado al 31 de diciembre de una fecha determinada de presentación de estado financiero. ¿Ya? Baja en cuentas. La empresa puede haber transferido activos financieros de forma tal que una parte o todo el activo no cumpla con las condiciones para darlos de baja en cuentas. La entidad informará para toda clase de dichos activos financieros de naturaleza de los riesgos y beneficios, totalidad de los activos, activos en función de su implicación, de lo que implica la valorización que tiene asociada. En cuanto a la naturaleza de los riesgos y beneficios, deben quedar explicados la naturaleza de los riesgos, qué riesgo tiene asociado al instrumento, y beneficios inherentes a la propiedad
o a los que continúe expuesta. Las acciones, ¿ya? Si yo compro acciones, corro un riesgo. Como compremos acciones, por ejemplo, en este minuto de Carosi. ¿Cuál es mi riesgo? Mi riesgo es que yo voy a comprar un paquete accionario que me va a costar, no sé, voy a decir 80 millones de pesos, ¿ya? Porque están contemplados los beneficios, los dividendos. ¿En qué mes estamos? Estamos en el mes de junio, ¿ya? Y la empresa ha hecho o históricamente ha tenido buenos pagos de dividendos y por lo tanto aquí podemos tener una buena ganancia. ¿De acuerdo? Hay beneficios asociados y yo voy a ser el propietario de ese paquete accionario. Al 31 de diciembre puede que tenga un tipo de valor, pero también existe el riesgo que a lo mejor que cuando me vayan a pagar los dividendos o en fecha posterior, bajen. Y por lo tanto, eso es de alguna forma lo que debe quedar explicado en las respectivas notas a los estados financieros, digamos, ¿ya? Respecto de esa inversión. Totalidad de los activos. Si la entidad continúa reconociendo la totalidad de los activos, los montos en libros de esos activos y de los pasivos que están asociados a esos activos, ¿ya? Porque hay, si ustedes se recuerdan el activo fijo, yo tengo el activo fijo y tengo su depreciación. Por lo tanto, la depreciación tiene un tratamiento de pasivo, pero una cuenta de activo complementaria, por decir algo. O ahí puede también haber una provisión asociada a un activo por algún tema de contingencia, ¿ya? O de valorización. Si la entidad continúa reconociendo los activos en función de su implicación, si la entidad continúa activa en función de lo que implican, ¿ya? Si la entidad continúa reconociendo los activos en función de su implicación continuada, el monto en libros, ya les voy a explicar eso, el monto en libros total de los activos originales, el importe de los activos que la entidad continúe reconociendo y el importe o el monto en los libros de los pasivos asociados. Aquí hay tres tipos de contabilizaciones. Una, la contabilización que ustedes reconocen originalmente un valor de un determinado bien. Una provisión eventualmente por algún resultado que esté asociado a esos activos, o bien una cuenta de pasivo también asociada a ello. Cuando veamos el ejercicio práctico, se los voy a aclarar, digamos, en estos aspectos. Y esa es la parte que tenía. Espérense, disculpen. Ahí sí. Garantías. ¿Ya? Respecto a las garantías entregadas por la empresa, se debe informar lo siguiente: el valor razonable de la garantía recibida. ¿Ya? B, el valor razonable de la garantía vendida o pignorada. Me van a disculpar ahí, pignorar. Si alguno de ustedes, por favor, busca el concepto pignorar, me lo dice, por favor. Y si la entidad tiene alguna obligación de devolverla. Hay algunos conceptos que son muy específicos, digamos, palabras que deben ser reconocidas, digamos. Pero cuando existen garantías con respecto a algún tipo de instrumento, ¿ya? También las empresas tienen la obligación de, cuando se cumplan todas las condiciones, de devolver esas garantías. Algunas empresas utilizan cuentas que se llaman cuentas de orden para reflejar las responsabilidades que tienen sobre un determinado tipo de instrumentos. Esas cuentas, la verdad es que tienen un efecto cero en los estados financieros, porque en realidad se cargan y se abonan por una cantidad X, pero que es simplemente para reflejar una responsabilidad respecto de algo. Si se cumple la responsabilidad, se devuelve la garantía, si se cumplen las condiciones. Y letra C, los plazos y las condiciones asociadas a la utilización de la garantía.
Profe, Dígame. ignorar significa dar o dejar una cosa en prenda. En prenda, de acuerdo. Sí, Ignorada, prenda, de acuerdo, tiene que tener una nomenclatura. Es lo mismo que está explicado a continuación, digamos, cuando existen garantías de algo. Cuando uno compra, muchas veces piden algún tema, déjame un cheque en garantía, o déjame un bien en garantía, ¿ya? Yo te presto esto, pero me dejas algo en garantía, ¿de acuerdo? Entonces, a nivel de contabilidad también existen responsabilidades asociadas a algún tipo de instrumentos en este sentido, ¿ya? Garantía, esa estamos en la parte de garantías, por eso. Muy bien, gracias Alicia. Respecto a las garantías entregadas por las empresas, deberán informar lo siguiente: el valor libre de los activos financieros pignorados, ¿ya? En este caso que quedaron en prenda, dejados en prenda. No sé si ustedes conocen los almacenes Warren, donde uno deja mercadería en prenda por alguna situación que tiene que ser pagada por la empresa, algún tipo de impuesto en ese sentido, ¿ya? Por lo tanto, el valor de los activos que están en prenda como garantía de pasivos, ¿ya? Porque los bancos a veces cuando me prestan, por ejemplo, si estamos hablando de un pasivo financiero, los bancos dicen, ya, ok, yo te presto, pero tú me hipotecas tu empresa. Entonces, tengo asociado un préstamo que si bien puede tener quedar reflejado en los estados financieros, ¿ya? Contabilizado como corresponde, ¿ya? Un préstamo por tal cantidad y el banco entró la otra cantidad y yo cuando presento los estados financieros presento el préstamo, tengo que señalar obligadamente por nota de presentación o por NIF que existen garantías asociadas a ese préstamo y estas son las garantías y estos son sus valores. A eso se refiere en ese sentido de garantía de pasivos o pasivos que son contingentes, incluyendo los valores que hayan sido reclasificados de acuerdo a un apartado específico del párrafo 37 de la NIC 39. ¿Ya? Ahí hay que revisar eso, pero en el fondo hay que decir cuáles son los montos de los activos que están garantizados. ¿Ya? Porque si yo voy a garantizar con un vehículo o con una propiedad, ok, no es a lo mejor, bueno, ahí hay que ver la sutileza de los valores, digamos, si es por más valor o por menos valor, digamos, pero eso tiene que quedar reflejado, qué es lo que dejaron en garantía para adquirir o contraer una determinada tipo de obligación, ¿ya? ¿Cuáles son los plazos y las condiciones relacionadas a la entrega de esos activos, naturalmente, en garantía? Como una empresa, cuando una empresa haya recibido una garantía, ya sea sobre los activos financieros o no financieros, y esté autorizada a vender o a pignorar con independencia, es decir, a soltar esta entrega de bienes, de que se haya producido un impago por parte del propietario de la citada garantía, revelará esta situación, el valor de la garantía razonable, la garantía recibida, el valor de la garantía ignorada y los plazos o condiciones. A ver, a veces, por el tipo de contrato, cuando se están garantizando algún tipo de bienes, tienen que quedar muy bien amarrados en el sentido de que si no se cumplen las condiciones, no se puede disponer de los bienes libremente, porque alguien dice, mira, tengo garantía esto, pero efectivamente hay que ver que esté, por ejemplo, si una propiedad que esté inscrita en el registro de bienes raíces que está hipotecada, ¿ya? Que dice esta propiedad no puede ser vendida porque está garantizando el fiel cumplimiento de un determinado compromiso, ¿ya? Por lo tanto, eso de alguna forma tiene que quedar claramente especificado, digamos, y el tema de la independencia que se haya producido por un impago, por ejemplo, si no pagaron, el banco puede vender el previo. Si yo tengo, por ejemplo,
hipotecado, pensemos en los terrenos de una sucursal, adquiere un préstamo, ¿ya? Y si yo no pago, ¿qué capacidad tiene a la persona que le entregué el bien de disponer inmediatamente a lo mejor de esas dependencias para cubrirse de lo que no le he pagado? Eventualmente ese tipo de cosas hay que saberlas, porque muchas veces el que yo no pague no significa que me van a hipotecar y me van a vender la casa de inmediato, porque hay condiciones especiales que pueden ser contempladas para evitar que justamente se disponga de inmediato de los bienes que están garantizados o no. Pero eso tiene que ser explicado. A eso se refiere un poquito la norma en ese sentido, porque para que el inversionista entienda realmente cuáles son los alcances respecto de las garantías que está entregando una empresa por los préstamos, ya en los cuales está involucrado, o con los pasivos financieros que están asociados, ya que están quedando en garantía. Y que a lo mejor alguien puede dejar en garantía acciones. Ya, mira, yo tengo este paquete accionario, te lo dejo en garantía, por decir algo. ¿Ya? Cuenta correctora de pérdidas crediticias. Cuando los activos financieros se hayan deteriorado por pérdidas crediticias y la entidad registra el deterioro en una cuenta separada, por ejemplo, una cuenta complementaria utilizada para registrar los deterioros individuales, ¿ya? Las cuentas de deterioro, recuerden que son los ajustes que tienen que hacer a las cuentas, ¿ya? Son como los castigos. Cuando vimos el deterioro de los vehículos, ustedes se dieron cuenta que tenían que rebajar el valor y dejarlo nuevamente al valor efectivamente que podían vender el bien. En este caso deben dejar registrados los activos, los pasivos financieros a los valores que realmente ustedes van a pagar o eventualmente cobrar, ¿ya? Por el deterioro. Por ejemplo, hoy en día, dada la caída de las acciones que han tenido la mayoría de las empresas por quiebre o su incapacidad de pago por distintas situaciones, naturalmente que van a haber distintos ajustes en los estados financieros para reflejar las pérdidas que van a tener las empresas hoy en día o los cambios de valor que han ido teniendo, ¿ya? O una cuenta similar a la utilizada para registrar el deterioro colectivo de activos. Lo mismo que le está diciendo de los activos, que vehículos que teníamos con deterioro, etcétera, en lugar de reducir directamente el importe en los libros del activo. Es decir, puedo generar una provisión. Cuando digo una provisión, es cargar una cuenta de pérdida, pero no rebajo directamente el activo. Genero una provisión, pero sí reconozco una pérdida. La otra forma es que yo rebaje directamente la pérdida del activo y el activo lo dejo en un nuevo valor. Es directo. Pero en este caso también tiene la posibilidad eventualmente de generar una cuenta complementaria, ¿ya? Para las variaciones en dicha cuenta del ejercicio. ¿Por qué? Porque los activos, así como bajaron, en un periodo siguiente pueden subir. Por lo tanto, basta con que haga una provisión para ir nivelando esos cambios de valores. Eso también es válido, señores. ¿De acuerdo? Cuando uno tiene la certeza, ok, puede proceder de una forma, pero cuando no existe certeza de si los cambios son permanentes o no, ahí naturalmente que existen distintos criterios que la norma permite, o uno u otro. Si la entidad hubiera emitido un instrumento que contuviese un componente de pasivo y otro de patrimonio, ahí hay que ver el párrafo 28 de la NIC 32, y este instrumento incorpore varios derivados implícitos cuyos valores fueran interdependientes, como es el caso de un instrumento con deuda convertible en una opción de rescate, informará la existencia de esas características, ¿ya? Son determinados tipos de instrumentos que a lo mejor pueden ser, es un instrumento, un solo instrumento que tiene distintas partes y uno puede ir cobrando parte a parte, ¿ya? En un minuto determinado el instrumento, por cuotas, por así decirlo. Hay instrumentos que tienen esas características de que uno puede ir haciéndolo por parte, ¿ya? Pero eso también tiene que quedar informado, porque ahí la variación podría ser naturalmente paulatina o escalonada, digamos, en este proceso.
impagos y otros incumplimientos. Para los préstamos a pagar reconocidos en la fecha de prestación, las empresas informarán de detalle de los impagos, monto de lo que no está pagado, el importe de los libros y el impago corregido. ¿Ya? En detalle de los impagos. Detalle de los impagos durante el ejercicio que se refieran tanto al principal, al monto principal, a los intereses, a los fondos de amortización para la cancelación de deudas y a las cláusulas de rescate relativos a dichos préstamos por pagar. ¿Ya? El importe en libros, el monto en libros de los préstamos a pagar que tengan la condición de impagos en una fecha de presentación y si el impago ha sido corregido o si se han negociado las condiciones de los préstamos a pagar antes de la fecha de formulación de los estados financieros. A eso lo explico. Los préstamos que son a largo plazo puede que tengan algunas de las cuotas impagas, pero eso no significa que le vayan a cobrar todo el préstamo, porque pueden existir condiciones de negociación particular para corregir, sobre todo hoy en día, o renegociar las deudas que se van a adquirir, renegociar las deudas que estén vencidas. Y eso ustedes lo han visto casi con todas las casas comerciales, ¿ya? En el sentido que le dicen, usted no pagó esta cuota. No se preocupe. ¿Ya? Se la vamos a repactar en otras condiciones. O te mantienen el préstamo original en las mismas condiciones, pero esa cuota, a lo mejor te van a subir el máximo interés legal, pero asociado a esa cuota. Eso es lo que tiene que quedar de una u otra forma reflejado en los estados financieros. ¿Ya? Importante, si durante el ejercicio se hubieran producido incumplimientos a las condiciones del acuerdo del préstamo distintas a las descritas en el párrafo anterior y que autoriza al prestamista a reclamar el correspondiente pago, la entidad incluirá la misma información requerida anteriormente, salvo que en la fecha de presentación o antes los incumplimientos se hubieran corregido o se hubieran renegociado en las condiciones del préstamo. Es decir, a veces, cuando usted incumple una cuota, eventualmente el prestamista puede hacer uso de su derecho a cobrar todo el préstamo de inmediato, como un pagaré. Podría ser, y eso también tiene que ser de alguna forma informado, ¿ya? O si antes de la fecha de presentación logran el acuerdo, también lo tienen que informar. De tal forma que quede en evidencia que usted está repactando una deuda en otras condiciones. La información a revelar en cuentas de resultados y patrimonio. ¿Ya? La empresa va a revelar las partidas de ingresos, gastos, pérdidas y ganancias que sean, ¿ya? Y que correspondan naturalmente a los estados financieros en las notas, ¿ya? Asociadas a los instrumentos financieros. El monto total. Montos totales de los ingresos y de los gastos por intereses. Ustedes tienen las cuentas de interés asociadas naturalmente a cada tipo de instrumento, calculado utilizando el método del interés, ¿ya? Efectivo, digamos. Usted tiene un préstamo con una tasa de interés a tal fecha, digamos, pagó y usted refleja, ya sea en ganancia o en pérdida, el respectivo monto de los intereses, de acuerdo a la cuota que esté pagando, procedente de los activos financieros y de los pasivos financieros que no se registran al valor razonable con cambios en resultados. Es decir, lo que no ha variado, lo que está fijo y que no va a cambiar, digamos, por las condiciones que usted estableció. Un préstamo bancario lo estableció a 10 cuotas, ¿ya? Y vencieron 3 cuotas, usted va a reflejar en los estados de resultados los montos pertinentes a cada una de las cuotas, y eso ya lo sabe y no está sujeto a ningún deterioro ni nada por el estilo. ¿Ya? Es un monto fijo que tiene ahí. Ingresos por gastos y por comisiones, ¿ya? Ingresos y gastos por comisiones. Ingresos y gastos por comisiones, distintos a los montos incluidos al determinar el tipo de interés efectivo. Es decir, los instrumentos a veces tienen asociados también gastos o comisiones que se los llevan los corredores. No tienen nada que ver con las ganancias que tiene el instrumento, ¿ya? Sino es el instrumento que por sí tiene un gasto asociado, pero que es aparte al tipo de instrumento. ¿Ya?
y que a veces no deja de ser menor, digamos, lo que le tienen que pagar a los corredores o algo por el estilo, y que tienen que de alguna forma reflejarlos. Activos financieros o pasivos financieros que no se registran al valor razonable con cambios en resultados. Lo tienen que informar. Actividades fiduciarias o de administración que supongan la tenencia o inversión de activos por cuenta de individuos, fideicomisos, planes de prestación por retiro u otras instituciones. Ingresos por intereses. Los ingresos por intereses procedentes de los activos financieros deteriorados, devengados, de acuerdo a la NIC 39 en su GAP 93, en este párrafo. Y los importes de pérdidas, ¿ya? Los montos de las pérdidas por deterioro de cada clase de activo financiero. Cuando hablamos del concepto fiduciario, dice relación con los fideicomisos, digamos, en donde hay un testador, ¿ya? Que puede transferir los derechos a otra persona. Son temas asociados, digamos, al traspaso de dominio de un determinado bien, eventualmente a otros, ¿ya? Son temas más bien específicos. Otra información, las políticas contables, ¿ya? De acuerdo al párrafo 108 de la NIC 1, presentación de los estados financieros, se informará un resumen de las políticas contables que sean significativas, ya con base en la valorización utilizada al elaborar los estados financieros, ¿ya? Y las políticas contables empleadas para que se puedan comprender los estados financieros. Las coberturas, ¿ya? La contabilización, con la salvedad establecida en el párrafo 29 de la NIF 5, la entidad revela el valor razonable correspondiente a cada clase de activos. Es decir, usted dice, mis acciones valen tanto, su valor neto, mis fondos de inversión valen tanto, en su valor neto, etc. Y así también los pasivos financieros, ¿ya? Valor razonable, si el monto impago ha sido corregido, ¿ya? o se está renegociando, las condiciones de los préstamos a pagar antes de la fecha de formulación de los estados financieros también lo deben reflejar. Finalmente, ¿ya? La entidad revelará la información que permita a los usuarios de los estados financieros evaluar la naturaleza y alcance de los riesgos procedentes de estos instrumentos financieros, ¿ya? A los cuales está expuesta naturalmente la empresa a la fecha de presentación de los estados. Dichos riesgos incluyen por lo general, ¿ya? Sin la enumeración, sin que la enumeración sea cerrada, el riesgo de crédito, el riesgo de liquidez y el riesgo de mercado. El riesgo de crédito es que usted no pueda pagar. El riesgo de liquidez, que tampoco tenga el dinero en efectivo, digamos, para hacerlo en ese minuto, o el riesgo de mercado, que las condiciones de mercado cambien de tal forma que me afecte el instrumento. Y voy a acercar esto un segundito, ¿ya? Información cualitativa y cuantitativa. Para cada tipo de riesgo procedente de los instrumentos financieros, la entidad informa la exposición al riesgo y cómo se produce el mismo, sus objetivos, políticas y procesos a gestionar el riesgo, así como los medios utilizados para medir dicho riesgo y cualquier cambio habido desde el ejercicio que les precede. Recuerden que los estados financieros son presentados normalmente en abril y eventualmente pueden haber sucedido algún tipo de cambios antes, entre el 31 y la fecha de presentación de los estados financieros. Información cuantitativa. Para cada tipo de riesgo, naturalmente, se informará los datos cuantitativos resumidos acerca de la exposición al riesgo, la información a revelar requerida, las concentraciones de riesgo, los datos cualitativos, etcétera. Ya lo veremos cuando se analicen los instrumentos financieros. Riesgo de crédito, la entidad informará para cada clase de instrumento el riesgo de crédito. La entidad informará qué cosa. El monto que mejor represente su máximo nivel de exposición al riesgo de crédito a la fecha de presentación sin tener en cuenta ninguna garantía tomada ni otras mejores crediticias. Es decir, independiente de la garantía, usted tiene que dejar
el instrumento reflejado al valor naturalmente de liquidación de estos instrumentos. Con respecto al importe revelado o el monto revelado, la descripción de las garantías tomadas y de otras mejoras crediticias, digamos, que puedan tener. Información acerca de la calidad del crédito, es decir, si efectivamente puede ser pagado o cobrado, de los activos financieros que no estén en mora y no hayan tenido deterioro en su valor. Por ejemplo, si es un préstamo y una persona dejó pagar una cuota o 2 cuotas, eventualmente también tienen que incluir ustedes un comentario respecto de si el resto de cuotas va a dejar de ser pagadas o no, porque hay situaciones que son puntuales y eso también debe ser informado. ¿Ya? Y el importe de los libros, ¿ya?, de los activos financieros que estarían en mora o que se habrían deteriorado si no fuera porque sus condiciones han sido renegociadas. Si hubo renegociación, también debe ser informado. Finalmente, durante esta lección hemos revisado uno de los temas más complejos para implementar en las organizaciones, pues las revelaciones de las informaciones financieras y de los instrumentos de deuda y patrimonio habitualmente requieren de apoyo de especialistas, lo que les decía yo, porque son temas bastante complejos y por eso existe la bolsa y asociada a distintos tipos de instrumentos que están disponibles para la empresa, digamos. Para la mayoría de las empresas de mediano y menor tamaño, las inversiones financieras no es un aspecto a considerar en sus estados financieros, ¿ya? Pues requieren de un excedente significativo de caja para ser implementado de manera sistemática. Es decir, para las pequeñas y medianas no sirve. O sea, no están invirtiendo, no es mucho lo que van a... no es importante, digamos. Sí es relevante para las empresas ya citadas con aspectos contemplados en las NIF respecto a los pasivos financieros como fuente de financiamiento a mediano y largo plazo. No sé, si Jumbo quiere expandirse a Argentina, a lo mejor puede adquirir un gran pasivo financiero, ya en dólar, etcétera, donde tiene que colocar en garantía distintos tipos de bienes, ya para hacer frente a este nuevo desafío. Eso lo hacen las grandes corporaciones, que les puede ir bien o les puede ir mal. Y eso, a eso se refiere. ¿Ya? Si bien las revelaciones consideradas por la norma vigente son muchas y extraordinariamente exigentes, tanto en la calidad como cantidad, lo más importante de lo examinado es que la norma requiere distinguir los instrumentos valorizados al costo amortizado de los valores al valor razonable. Es decir, después de hecho los ajustes, me tienen que quedar estos instrumentos al valor razonable, separando además estos instrumentos, ¿ya?, en acciones, en bonos, en lo que ustedes quieran. Ok, ojalá les haya parecido interesante. Sé que el tema de las inversiones es un tema complejo. Hay un apunte disponible también, disculpen, en su aula, en la unidad 3, como complemento, digamos, para el efecto de esta guía de refuerzo. Tengo una caída en el sistema aparentemente. Deme un segundito. Ya. Les voy a pedir que por favor lean esta unidad. La unidad 3 de inversiones financieras y fuentes de financiamiento. Por favor, anótenla para el efecto de que puedan complementar su conocimiento respecto de la NIC 32 y 39. ¿Tomaron nota, por favor? Ya, jóvenes. Al nivel que estamos, o al nivel que puedo apreciar, digamos, de los instrumentos financieros o pasivos,
Los más conocidos, como digo, que no son de mercado a futuro, que no son instrumentos especializados, son los tradicionales: acciones, fondos, fondos mutuos, depósitos a plazo, préstamos bancarios, operaciones de factoring, leasing, etcétera, eventualmente que afectan a las empresas, y esas sí las vamos a ver sin ninguna dificultad en este proceso. ¿Dudas, comentarios? Ahí pueden hacer sus dudas y comentarios. ¿Es un tema más complejo o no? No es tan complejo. Les voy a decir por qué no es tan complejo. Porque en la medida que manejen lo que se llama valor razonable, el costo amortizado o rebajado los deterioros y las cuentas que están asociadas, ustedes van a poder registrar adecuadamente, digamos, en los estados financieros. ¿Cuándo se les complica a ustedes algo? Cuando usted no ha podido pagar un préstamo, ¿ya? Porque si usted no puede pagar un préstamo, ¿cómo va a dejar reflejado ese préstamo en el estado financiero, esa cuota? Porque usted está en proceso de negociación con el banco. ¿El banco me va a cobrar la tasa máxima de interés? Yo creo que sí, y por lo tanto usted tiene que colocarse en ese escenario, digamos, para efectos de provisionar los intereses adicionales por el no pago de una determinada cuota. ¿Ya? Ahora, si usted ve el riesgo de que efectivamente no va a poder pagar el resto, tiene que dejarlo también señalado en estos procesos, digamos, porque es eso lo que busca justamente las NIF, ¿ya? Que usted deje adecuadamente revelado cuáles son las situaciones y qué garantías tiene asociadas a esos préstamos. Porque si alguien ve que usted está en una situación media compleja, digamos, para poder dar cumplimiento, ya sea con los préstamos u otras cosas, ahí la situación es un poco más compleja desde el punto de vista de los inversionistas y desde el punto de vista de la empresa, que los inversionistas se les pueden empezar a ir. Y por lo tanto, ese es los temas de fondo que tienen en el registro de inversiones, ya sea en activos o ya sea en pasivos. ¿Ya? Vamos a ver algunos ejemplos de acciones, fondos mutuos, ¿ya? Préstamos bancarios y otras operaciones de factoring, ¿ya? Para entender, digamos, el comportamiento que tienen las contabilizaciones en estas operaciones que son de uso más común, ya sean instrumentos financieros o de préstamos. Comentarios. Ahora sí, lo escucho. Le habilito los micrófonos a todos, pueden opinar. La norma es más compleja. Lo que vimos nosotros es un resumen, ¿ya? Porque todas estas normas, como digo, son tremendamente complejas dependiendo del tipo de instrumento. Escucho. Chicos, ¿han escuchado hablar de Kahoot, no? Kahoot, esa aplicación. ¿No? No, profe. Ya. Que vamos a ver si podemos habilitarla la próxima clase, de tal forma de poder jugar en dinámica, digamos, con el tema de lo que son algunos conceptos, ¿ya? Y les recomiendo, por favor, lean el apunte que les mencioné y que se los voy a destacar para efectos de que puedan comprender un poquito mejor la norma. Ese apunte está muy clarito también, está muy sencillo de entender, en una medida que lo puedan leer, ¿ya? Bien, jóvenes. ¿Dudas? O sea, profe, estas dos NIC están relacionadas solamente a lo que es los créditos, ya sea inversiones o préstamos que uno adquiera como empresa. Sí, se refiere solamente a instrumentos financieros, ya sea que los adquieras para efectos de obtener rentabilidad o ya sea que contraigas deudas financieras derivados de
las operaciones que realiza la empresa. Por lo tanto, hay cuentas de activos financieros y hay cuentas de pasivos financieros que afectan las contabilizaciones de las empresas. A eso se refiere y cómo deben ser presentados adecuadamente. En el caso de una incapacidad o si tienen garantías u otro tipo de cosas que estén asociadas a ello y que puedan cambiar sus valores, porque en el fondo lo que estamos jugando es a eso, que tanto las deudas financieras como los activos financieros en inversiones sufren valores, o sea, sufren deterioro en sus valores, en sus contabilizaciones, justamente porque son apuestas, ¿ya? Inversiones de más riesgo, inversiones de menos riesgo, y lo que tú tienes que decirle al inversionista en las notas es justamente eso, ¿ya? Por eso les dije que en algún minuto tienen que hacer un trabajito de meterse y ver en la Superintendencia de Valores y Seguros, digamos, .cl, sbs.cl, se van a encontrar con la página del mercado financiero y ahí van a buscar empresas que presenten sus estados financieros y que tienen las notas de las inversiones. Y ahí se van a dar cuenta cómo las van presentando, independiente de lo que veamos en la próxima clase. ¿Ya? Así que, para entender bien todo lo que les expliqué, lean el apunte que les he señalado, que también es bastante clarito. ¿Ya? Y al respecto les voy a subir un pequeño cuestionario de algunas 10 preguntas para que me puedan responder de aquí el domingo. Un cuestionario que es simplemente con alternativas, igual que la prueba, pero con alternativas. ¿De acuerdo? Ya, profe, gracias. Oiga, consulta, por favor no lo suba tan encima porque de repente nosotros no nos podemos ingresar, como nos pasó la clase pasada, no pudimos ingresar. Lo sé. Mis disculpas, ¿ya? Alicia, mañana se lo subo antes de las 12 del día. Me llama. Y ahí se lo estoy subiendo para efecto que puedan jugar con ese cuestionario. ¿Ya? Dice relación justamente a algunos pequeños conceptos en estos temas. ¿Ya? Ya, profe. Ok. Bien. Gracias. Un gusto a todos, jóvenes. Y lean el apunte, por favor, el que está ahí en el sistema. Que se lo muestre. Ok. Cierto. Ya. Buenas noches, jóvenes, que estén muy bien. Chao, profesor. Buenas noches. Chao, chao. Chao, profe. Ya, cuídense. Chao, chao. Chao, profe. Chao. Dejo de grabar en este minuto.